Empezando nuestra clase, iniciar nuestro último capítulo de la materia. Vamos a hablar de los sistemas de tuberías en este último tema. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con tuberías, ya un poco más complejas. Lo que hemos visto hasta el momento era como que un sistema de tuberías simple, ¿no es cierto? Así tuberías, digamos, calcular la pérdida en las tuberías, en los accesorios, aplicar la ecuación de Bernoulli, principalmente. Pero ya, ¿no es cierto?, en sistemas más complejos tenemos unas redes de tuberías, ¿no es cierto?, que en aquel agua va buscando por dónde fluir. Y por ejemplo, como en esto que se ve aquí en la figura, es cierto, vemos que hay un pozo, vemos que hay un depósito de agua y que se va distribuyendo, y el agua puede tomar alternativamente diferentes caminos. Entonces, lo que nos interesa saber es, uno, las presiones en cualquier punto de la red, las velocidades en la tubería y los caudales en cada tubería, ¿no es cierto?, para tener condiciones adecuadas y buscar además la máxima economía para satisfacer la demanda de un sistema, ¿no es cierto? Puede ser un sistema urbano, pues el sistema de agua, de distribución de agua de una ciudad, como La Paz, El Alto, o algo más pequeño, tal vez como Viacha, ¿no es cierto? Más pequeño todavía, como alguna comunidad rural. Bien, entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos? Primero tenemos el principio de continuidad, ¿no es cierto? En cualquier punto del sistema se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa. Y en flujo permanente, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Significa que no existe cambio en el almacenamiento. En general, en este sistema de tuberías no puede incrementarse la cantidad de agua almacenada en un punto, ¿no es cierto? Porque es un sistema cerrado. Entonces, si entra agua por un lado, tiene que salir la misma cantidad por el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, nuestra ecuación de caudal que ingresa menos caudal que sale es igual al cambio de almacenamiento, va a convertirse en cero, ¿sí? Bien, entonces, ese es uno de los conceptos importantes. El otro tema es que la diferencia de energía entre dos puntos, por ejemplo, si tomamos este punto 1 y este punto 2, una parte del agua viene siguiendo la línea roja, otra viene siguiendo la línea verde y otro la trayectoria que está aquí en azul. ¿Sí? Cualquiera que sea el camino que recorre el agua, en el punto 1 tenemos una energía, ¿no es cierto? Que es más la energía de presión más la energía debida a la velocidad del agua, la energía cinética, ¿cierto? Entonces, eso define la energía en este punto, y en el otro punto lo mismo, su altura, su presión y la velocidad. Entonces, eso es independiente del camino que conecte a los dos puntos. Entonces, las pérdidas de energía que calculemos por cualquiera de los tres caminos tienen que ser la misma e igual a la diferencia de energía entre los dos puntos, ¿no es cierto? Digamos, aquí hay al lado derecho tenemos una esquematización más simple, ¿no es cierto? Igual el agua puede ir del punto 1 al punto 2 por cualquiera de los dos caminos, pero la diferencia de energía entre los puntos siempre es la misma. Entonces, las pérdidas de energía, tanto por la tubería de 100 milímetros como por la tubería de 12 milímetros, tiene que ser la misma, ¿cierto? Entonces el agua va a moverse entre los dos puntos en dos trayectorias, de manera de que se iguale esa pérdida de energía en cualquiera de los caminos recorridos. Bien, entonces, digamos, un primer digamos, concepto de sistema que podríamos tener es un sistema de tuberías en serie. Entonces, si tenemos un sistema de tuberías en serie, vendría a ser más o menos lo que ya hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un depósito, del depósito entra el agua por una rejilla, ¿no es cierto? Hay una entrada a la tubería, tenemos por ahí válvulas, un cambio, una ampliación del diámetro, una reducción, que sería una transición gradual, una salida, ¿no es cierto? Entonces,
¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? La energía entre este punto 1 y un punto 2 acá, los marcaremos. ¿Sí? Entonces, si yo tomo aquí ese punto 1, y acá tengo un punto de llegada 2, ¿sí? Entonces, la energía en el punto 1, hemos visto, ¿no es cierto? Menos la sumatoria de todas las pérdidas de energía en el camino, va a ser igual a la energía en el punto 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pérdidas de energía tenemos acá? ¿No es cierto? Tenemos pérdidas por la rejilla, pérdida por entrada, pérdida por la válvula, tenemos pérdida por ampliación brusca, por reducción brusca, por transición, por salida, y tenemos además toda la pérdida de energía por fricción en cada uno de los tramos, ¿sí? Entonces acá podemos ver nuestra línea de energía, esta línea que está aquí esta línea que está con línea punto guión, ¿no es cierto? Digamos, voy a hacer un acercamiento. Fíjense, acá, ¿no es cierto? Tengo una primera caída de energía debido a la rejilla y al ingreso a la tubería. Luego, esto tiene una pendiente, va disminuyendo la energía por fricción en la tubería, entonces eso es cierto, gradual. Luego tenemos otra pérdida local debido a la válvula, cae, ¿no? La energía va disminuyendo luego por fricción, luego tenemos una caída por la ampliación brusca, luego una por fricción, luego caída por la reducción brusca, luego por fricción va disminuyendo, otra vez una caída, en este caso, no indica qué es lo que hay, ¿no es cierto? Luego aquí ya va por fricción, ¿no es cierto? En la transición brusca igual, en la transición gradual igual la pérdida es gradual, y luego tenemos una pérdida al final, ¿no es cierto? Por salida al depósito. Entonces, todo eso nos va mostrando cómo se va comportando. Y obviamente la línea piezométrica nos refleja la presión y generalmente en las tuberías esta línea de presión es paralela a la tubería porque el diámetro es constante, la velocidad es constante, ¿no? Y en algunos casos la presión aumenta bruscamente, como acá, ¿no es cierto? Porque tenemos esa ampliación de flujo. Entonces, si bien hay una pérdida de energía, pero también hay una reducción de la velocidad, entonces la presión aumenta, luego aquí al revés, ¿no es cierto? La presión aumenta, la presión se reduce mucho porque aumenta la velocidad en la reducción, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos ahí es que tenemos una pérdida de energía total que es igual a la suma de todas las pérdidas por fricción más todas las pérdidas locales. Bien, entonces, básicamente esto vendría a ser lo que ya hemos hecho más antes. ¿Sí? Aquí no habría mayor novedad, pero podríamos decir que este es un sistema de tuberías en serie. Bien, el otro caso podría ser un sistema de tuberías en paralelo. Si en un sistema de tuberías en paralelo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un caudal total que luego se divide, ¿no es cierto? Que esta tubería se divide en N tuberías y el caudal se tiene que repartir entre las N tuberías. Y luego todas estas tuberías se vuelven a unir en un punto B y de ahí continúan juntas y tenemos ahí el caudal total nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá se aplica el concepto que veíamos al principio. Es cierto que entre los puntos A y B, la pérdida de energía que tenemos es una sola, es única, ¿sí? En el punto A tenemos, antes de que se divida, tenemos una cierta energía. Y en el punto de B, después de que todas las tuberías se unen, tenemos otra cantidad de energía. Y entre los dos puntos se produce una pérdida de energía que es única. Entonces,
La pérdida de energía en cada tramo, en el 1, en el 2, en el I, en el N, es exactamente la misma, ¿no es cierto? Entonces, los caudales se van a repartir en las tuberías de manera que se genere la misma pérdida de energía y obviamente la suma de los caudales tiene que ser igual al caudal total. Y entonces ahí tenemos que las pérdidas de energía son las mismas en cada uno de los tramos, ¿no? Eso nos dice esta ecuación número 4. Bien, entonces, en general, en cualquier tramo, en cualquiera de los brazos que tomemos, vamos a tener una pérdida por fricción y unas pérdidas locales, ¿no es cierto? En cada tramo puede haber codos, puede haber válvulas, puede haber reducciones, ampliaciones, etc. Y si trabajamos con la fórmula de Darcy-Weisbach, entonces esas pérdidas se pueden expresar de esta forma, ¿sí? Este es un factor común y aquí tenemos digamos, lo que corresponde a la fricción en la tubería, más la sumatoria de los Ks de todos los accesorios que tengamos en ese tramo. Bien, entonces, a partir de aquí, nosotros podemos despejar el caudal que lleva cada tubería. Entonces, el caudal que lleva cada tubería en función de la pérdida, HT, ¿es cierto? Viene a ser expresada a través de esa ecuación 7. Y esto se puede desarrollar, se puede ir haciendo paso por paso, pero no reviste, no tiene mucho, no, no aporta mucho, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver en el texto, en el libro, está en el capítulo 9 del libro, el desarrollo de estas fórmulas, si quieren entrar en más detalle. Bien, entonces, este es el caudal que lleva una tubería en función de la pérdida de energía y de sus características físicas, la fricción, la longitud, el diámetro y los K de los accesorios. Bien, entonces, la suma de todos estos caudales tiene que ser igual al caudal total, ¿sí? Entonces, si reemplazamos la ecuación anterior, ¿no es cierto? Vamos a tener la sumatoria de esos caudales es igual al caudal total. Y acá, fíjense, la pérdida de energía que está en el numerador, ¿no es cierto? Va a ser raíz de la energía total. Como es la misma en todas las tuberías, eso se puede factorizar de esta suma, se puede sacar de la sumatoria y se puede despejar la pérdida de energía. Entonces, la pérdida de energía se puede calcular en función de las propiedades de las N tuberías, ¿no? Entonces, acá tenemos un término común donde está el caudal total, la gravedad, y tenemos aquí un término donde en el denominador y tenemos la sumatoria de las propiedades físicas de todas las tuberías, ¿sí? Su longitud, diámetro, su coeficiente de fricción y los coeficientes K de los accesorios que tengamos en ese tramo. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Si tenemos un conjunto de tuberías en paralelo, podemos, en función del caudal total y de las propiedades de cada uno de los tramos, podemos calcular cuánto es la pérdida de energía que se va a producir y luego con esa pérdida de energía nosotros podemos calcular cuál es el caudal que lleva cada tubería utilizando esta ecuación número 7. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué pasa si trabajamos con la fórmula de Hazen-Williams en lugar de la fórmula de Darcy-Weisbach? En este caso, podemos más bien, para poder trabajarlo, conviene incluir las pérdidas
utilizando la longitud equivalente para las pérdidas locales, de modo de que no tengamos mezclados coeficientes al cuadrado y coeficientes y exponentes a la 1.85, porque ahí ya no se puede despejar, ¿no? Entonces, en ese caso, la pérdida de energía total, ¿no es cierto?, entre los dos extremos, se puede calcular en función del caudal total y las propiedades de la tubería, donde C es el coeficiente de Hazen-Williams, D es el diámetro, L es la longitud de la tubería más la longitud equivalente de los accesorios, ¿sí? Y luego el caudal de cada tubería la podemos calcular con esta fórmula, donde los términos tienen los mismos significados. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces haremos un pequeño ejemplo para ilustrar esta parte. Sí, todavía no vamos a entrar al siguiente ejemplo que está ahí más adelante. Le diremos que esto sea una diapositiva en blanco. Eso es. Bien, imagínense entonces sí, que tenemos un sistema así. Tenemos aquí. Ay, eso me ha salido feo. Ahora, tenemos acá una tubería. Supongamos que esto se divide en tres, ¿sí? En realidad esto debería estar aquí a la misma altura, diremos, porque en un solo punto se divide todo, ¿sí? Bien, entonces nos daremos unos datos, ¿no es cierto? Supongamos que el caudal total es igual a 100 litros por segundo, ¿sí? Bien, está viniendo en esa dirección. Y aquí tenemos las tres tuberías, ¿no es cierto? Esta tubería 1 nos daremos una longitud. Digamos que su longitud es 20 metros y su diámetro, ¿no es cierto? Su diámetro 1, ya lo llamaremos longitud 1. Diremos que su diámetro, ¿cuánto es? Digamos que es de 1 pulgada, sería 25 milímetros, ¿sí? Acá, una tubería 2, ¿es cierto? L2 igual, digamos que este tiene solo 15 metros y su diámetro diremos que es igual a ¿cuánto? Digamos que este es de 2 pulgadas, 50 milímetros. Y la tubería 3, ¿sí? ¿Cuánto? Pongamos que este tiene igual 20 metros, pero su diámetro es ¿cuánto? Le pondremos 1,5. Sería 38 milímetros. Bien. ¿Qué más? El coeficiente de Hazen-Williams para todas las tuberías, supongamos que es 140, ¿no es cierto? Es decir, que las tuberías son de plástico, PVC. Y supongamos que las longitudes ya incluyen las longitudes de los accesorios. Entonces, lo que queremos hacer ahora es calcular, ¿no es cierto?, el caudal que lleva cada tubería. Por eso voy a
aprovechar aquí, insertarle un palito de texto y calcular el caudal que lleva cada tubería. Listo. Bien, entonces, para empezar, ¿qué método tenemos que utilizar? Pues, entonces, ¿estamos trabajando con Hasse Williams o con Darcy Weisbach? A ver, Yamil Yapuchura, ¿qué dices? ¿Cuál tenemos que utilizar? ¿Hasse Williams o Darcy Weisbach? Si no me equivoco, es el Darcy. No puedo pronunciar bien. Darcy Wayne. Bien. Ok, ¿alguien tal vez quiere intentar? Ujú. María José Roca. ¿Qué dices, María José? Ah, con Darcy, lo que dijo también el compañero. Ok, bien. Bueno, entonces les comento que no. ¿Sí? Fíjense, como aquí tenemos el coeficiente de Hassen-Williams, entonces tenemos que utilizar las fórmulas con el coeficiente de Hassen-Williams. ¿Sí? Tenemos que utilizar estas de acá, fíjense, esto con Hassen-Williams, y estas son las de Darcy-Weisbach, pero para eso necesitamos el coeficiente F y principalmente, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos que nos dan, nosotros también tenemos que darnos cuenta qué fórmula tenemos que utilizar, ¿cierto? No es, si se van con el otro, luego van a decir, ¿y esto de dónde sacó? No van a saber de dónde obtener los datos, ¿cierto? Entonces, hay que adecuarse también a la información que se proporciona. Bien, entonces, sí, fíjense, lo que vamos a usar, vamos a aplicar primero esa primera fórmula, ¿no es cierto?, para calcular la pérdida de energía total. Entonces, saldré del modo de presentación y lo que voy a hacer entonces es, ahí me voy a copiar la fórmula y la voy a pegar aquí. Lo vamos a hacer chiquitito. Entonces, claro, aquí lo más fácil va a ser para nosotros, bueno, para mí, escribirlo sobre esto mismo. Y entonces, voy a agarrar ahí. ¿Ya? El caudal total, ¿cuánto es? Nuestro caudal total es 100 litros por segundo. Convertido a metros cúbicos por segundo, tengo que poner 0.1, ¿sí?, metros cúbicos por segundo. Bien. En el denominador, tengo que ir haciendo esta sumatoria. Entonces, lo que yo voy a hacer es, fíjense, es raíz 1.185. Entonces, voy a borrar esto. Y entonces, ahí tengo 3 tuberías, ¿es cierto? Entonces, permítanme, ahí. Más, no, todavía tengo que salir de la raíz. Más, ahí está la otra tubería. Y más la tercera tubería. Fíjense, entonces estoy reemplazando, ¿sí?, estoy reemplazando para las 3 tuberías. Bien. El C, fíjense, el C sub I es el mismo para todas, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener 140, ya no tendría sentido que sea sub I, ¿no es cierto? El diámetro de la tubería 1, ¿cuánto es? El diámetro de la tubería 1 es 25 milímetros, ¿no es cierto? Entonces le tengo que poner ahí 0.025. Tengo que poner en metros. Y 10.64 multiplicado por la longitud. Esta primera tubería tiene 20 metros de longitud.
Para la tubería 2, el C es el mismo, 140. El diámetro es 50 milímetros, entonces 0.050 elevado a 4,87. Su longitud, ¿cuánto es su longitud? ¿Sí? Su longitud en este caso es 15 metros. ¿Sí? Y para la tercera tubería, el C sigue siendo el mismo, 140. El diámetro, ¿cuánto es? El diámetro es 38 milímetros, 0.038. Y aquí abajo la longitud, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la longitud? Tenemos 20 metros también. Entonces, así va a quedar expresada nuestra ecuación para calcular la pérdida de energía. Bien, entonces, haciendo esa operación, ¿no es cierto? Vamos a tener cuánto es la pérdida de energía entre los puntos antes y después de la división de tuberías. Entonces, por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto nos da eso? Anotar algunos resultados intermedios. Sería 0,1 dividido entre 4,68 y por 10 a la menos 4 más 3,39 por 10 a la menos 3 y 5,32. No haberme olvidado nada, por 10 a la menos 6. Todo esto debería estar elevado a 1,85. Sí, creo que sé qué es lo que me ha faltado. No, este es 1,41. ¿Qué dice? 1,41 por 10 a la menos 3. Ahora sí, esos son los valores. No sé si quieren darle una verificada y determinar el resultado final. Bien, ¿alguien tiene el resultado? Inge, con el dato del rojo, a mí me sale 231.716. Bien, entonces la pérdida de energía nos sale ese valor, ¿no es cierto? Entonces, que nos ha dictado el compañero, si es 31,72 metros, es una pérdida gigante, ¿no es cierto? Debe ser que el caudal es muy grande para esas tuberías tan delgaditas, ¿no? Entonces, por eso nos sale un valor grande. Bueno, pero más allá de eso, ¿no es cierto? La idea es determinar cuál es el caudal que va en cada tubería. Entonces, el siguiente paso es calcular el caudal en cada tubería utilizando la otra fórmula, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer una nueva diapositiva. Y ahora la fórmula que tenemos que utilizar es esta otra, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula, esta es la que nos va a permitir calcular el caudal en cada tubería. Entonces voy a venir aquí, la voy a pegar, y ahí está. Ahí está el caudal que voy a tener en cada tubería, ¿no es cierto? Entonces puedo calcular para cada tubería, voy a agarrar y ponemos aquí, ¿no es cierto? El caudal en la tubería 1, que va a ser igual. El caudal en la tubería 1 va a ser igual al C de la tubería 1, que es 140, elevado a 1,85 multiplicado por el diámetro de la tubería 1, que es 0.025 elevado a 487. Voy a verificar eso un ratito. Sí, correcto. Y aquí la pérdida de energía total, que es la que acabamos de calcular, 231,72. Dividido entre 10,74 multiplicado por la longitud, que en este caso es 20. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma vamos a encontrar cuál es el caudal en la tubería 1. Y lo mismo puedo hacer para las otras
tuberías, ¿no es cierto? Puedo ir reemplazando sus datos. Ahí para la tubería 2 y para la tubería 3. Entonces voy a reescribir, ¿no es cierto?, los valores. Para la tubería 2, el C es el mismo, el diámetro es 0.05, la pérdida es la misma, su longitud es 15 metros. Para la tercera tubería, el diámetro es 38 milímetros y su longitud es 20. Y calculo el caudal que va en cada una de las tuberías. Por favor, si me pueden dar los valores. Primero sale 3.79, dije. 3.79. Y ya 3.79. Ese está rarito. Debería darnos más pequeño. Dime una Y que a mí me revisadita. da 8,89 por 10 a la menos 3. Eso sí puede ser. 8,89 Por 10 a la por menos 3. 10 elevado a la menos 3. Ok. ¿Cuánto le da el segundo? 1.49 por 10 a la menos 4. 1.49. 49 Ya. por 10 a la Por menos 10 a la menos 4. 4. Ok. Entonces, todos estos resultados que estamos obteniendo van a estar en metros por segundo. En metros cúbicos por segundo. Y el último, ¿cuánto les da? Ingeniero, sale 0.026. 0.026. Ya, tal vez un decimal más. 27 sería, pero es 0.266. Ah, 0.266. Y lo voy a poner. Metros cúbicos por segundo. Este es 26.6.60 litros por segundo. Ok. Ya. Este segundo me parece que está muy bajo. Si lo pueden revisar, por favor. Inge a mí me da 6,44 por 10 a la menos 2. 6.44. Ya. Por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2. Ok. Metros cúbicos por segundo. Ah, pero eso tenía que ponerlo aquí al lado. 6.44 por 10 a la menos 2. Eso significa 64.40 litros por segundo. Vamos, puedo aprovechar litros por segundo. Bien, creo que esos son los resultados. Entonces, ahora sí, si sumamos los tres caudales, ¿cuánto nos da? Entonces, si yo sumo los tres caudales, ¿cuánto debería salir? ¿Es cierto? Sumatoria de los caudales. Y hay caudal 1 más caudal 2 más el caudal 3. ¿Cuánto me da? 99,89. Tendríamos 99,89 litros por segundo. Entonces, si nosotros nos venimos aquí al problema inicial, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos? Teníamos el caudal que está
entrando es de 100 litros por segundo, ¿sí? Y ese es el que se tiene que repartir entre las 3 tuberías. Y aquí la suma, ¿no es cierto? Ya viniendo a la siguiente diapositiva, nos ha salido 99.89. Nos ha faltado un poquito para el 100. En algún lugar hemos perdido decimales y se nos ha desviado un poquito, ¿no es cierto? Tal vez este 6.44 de aquí, si tendríamos que haberle puesto un decimal más, y aquí también tendríamos que ver, tal vez tenía algún decimal más, y con eso ya estamos más cerca, ¿no? O tal vez este 8.89, tal vez el 231.72, si le poníamos, a mí me ha salido 0.57. Entonces puede ser también que ahí hayamos perdido un poquito de precisión, pero no está mal, ¿sí? Esa es la idea. Y podemos ver que el que está llevando mayor caudal es la tubería del medio, porque justamente tiene el diámetro más grande, ¿cierto? Tiene un diámetro grande, entonces obviamente ahí va a tener más capacidad para llevar agua. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Se entiende, Inge. Muy bien. Entonces, denme un segundito. Voy a limpiar aquí un poquito. No sé, tengo varias veces resuelto lo mismo. Bien, haremos un ejemplo más sobre esto. Entonces, fíjense, aquí tenemos este ejemplo. ¿Sí? Dice, el sistema mostrado en la figura tiene la siguiente geometría, ¿no? H, el desnivel entre los dos depósitos es de 24 metros. Nos da la longitud de las tuberías 1, 2, 3 y 4. Todas son de 100 metros. ¿Sí? Entonces, esta es la tubería 1, que va hasta el punto B. Y desde el punto B hasta el punto C tenemos que se ha bifurcado, ¿no es cierto? Tenemos 2 líneas. Y luego desde el punto C hasta el final tenemos otra tubería más, la tubería 4. ¿Sí? Entonces, la 1, la 2, la 3 abajo y la 4 ahí al final. Tenemos los diámetros, los diámetros 1, 2 y 4 son de 100 milímetros. El diámetro 3 es de 200 milímetros. ¿Sí? Entonces, esta tubería que viene aquí abajo con la válvula es una tubería más grande. Y tenemos los coeficientes de fricción F de la tubería 1, 2 y 4, que es 0.025. Y para la tubería 3, que es de 0.02. Y en la tubería 3 tenemos una válvula que tiene un K igual a 30, ¿no es cierto? Tenemos ahí una pérdida local. Entonces, lo que nos pide es determinar los caudales en cada tubería, despreciando las demás pérdidas locales, ¿sí? Entonces, no hay codos, no hay T's, nada. Lo único que nos interesa, la única pérdida que vamos a considerar para este ejemplo es la pérdida en la válvula, ¿sí? Por fines académicos, ¿sí? Para que el ejemplo no sea muy pesado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí tenemos esta tubería 1, luego tenemos aquí entre B y C tenemos un sistema de tuberías en paralelo, y entre C y el punto final que lo llamaremos D, tenemos otra vez la tubería. Entonces, probablemente qué ha pasado? La tubería 1, 2 y 3, si digo 1, 2 y 4, tal vez era la tubería original que conectaba los dos depósitos. Y luego, para aumentar la capacidad, han aumentado esta tubería BC, que tiene un diámetro mayor, y bueno, también tiene una válvula. Entonces, como que para ampliar la capacidad de la tubería, se le ha aumentado ese elemento. Entonces, bueno, ¿cómo determinamos entonces cuál es el caudal total que fluye
Fíjense, aquí no tenemos el caudal total, necesitamos de tener ese caudal total que fluye desde este depósito A hasta este depósito D, lo llamaremos. ¿Sí? Y entonces, me voy a poner aquí un punto que lo podemos llamar A. Y tal vez vamos a usar letras y no números. Y aquí voy a poner el punto D. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos plantear nuestra ecuación de la energía entre A y D, ¿no es cierto? Entonces, la energía, vamos a poner así, ¿no es cierto? La energía en A menos la suma de todas las pérdidas de energía en el camino va a ser igual a la energía que tenemos en el punto D. ¿Sí? Entonces, vamos reemplazando ZA, ¿no es cierto? La energía en A, ¿qué va a ser? Va a ser Z en A más la presión en A sobre gamma más alfa A, velocidad en A al cuadrado sobre 2G, menos la sumatoria de las pérdidas de energía es igual a ZD más presión en D sobre gamma más alfa D por la velocidad en D al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación de energía entre los puntos A y B. Y entonces acá yo puedo reconocer, ¿no es cierto?, que la presión en A y en D es cero, ¿no es cierto? Esta presión es cero y esta otra presión también es cero, es atmosférica. La velocidad en A, como es un estanque, la superficie del estanque, esa velocidad es aproximadamente a cero y al cuadrado sobre 2G más pequeño. Y este también en D lo mismo. Es aproximadamente igual a cero, es muy pequeño. Entonces, al final nos quedamos que ZA menos las pérdidas de energía es igual a Z en D. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que definir el ZC, donde Z es cero, lo definen ustedes, ¿no es cierto? Aquí le pongo Z igual a cero. Entonces, aquí en el punto A, Z va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 24, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener Z igual a 24 metros. Bien, entonces reemplazando acá en nuestra ecuación, este ZD también es cero, ¿no es cierto? Y lo que vamos a obtener al final de cuentas es que la suma de todas las pérdidas es igual a 24. ¿Sí? Despejando, eso es lo que vamos a obtener. En este caso, ahí tenemos esa situación. Bien, entonces, esa sumatoria de las pérdidas, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual la pérdida de energía, digamos, va a ser la pérdida de energía desde A hasta B, más la pérdida de energía desde B hasta C, más la pérdida de energía desde C hasta D. Eso tiene que ser igual a 24 metros. ¿Sí? Bien, entonces, en el tramo AB, esta vendría a ser la pérdida de energía en el tramo 1, ¿no es cierto? El CD vendría a ser la pérdida de energía en el tramo 4 y BC es las tuberías en paralelo, la tubería 2 y la tubería 3. Entonces, tenemos que plantear, ¿no es cierto?, cuánto es la pérdida de energía en cada tubería. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? ¿Hazen-Williams o Darcy-Weisbach? En este caso, ¿sí?, contrario a lo que teníamos en el anterior,
nos están dando los coeficientes de fricción para la fórmula de Darcy-Weisbach. Entonces, tenemos que utilizar, pues, esa fórmula, ¿no es cierto? No hay donde perderse. Entonces, acá, ¿sí? Voy a calcular la pérdida de energía en la tubería 1. ¿Cómo es la fórmula de la pérdida de Darcy-Weisbach? En función del caudal, ¿no es cierto? Va a ser 8FL, F1, L1, le pondré caudal 1, que es el caudal total, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, dividido entre pi cuadrado, gravedad, diámetro 1, elevado a la quinta. ¿Sí? Esa va a ser la pérdida de energía en la tubería 1. Solo tenemos fricción, no tenemos pérdidas locales. Entonces vamos a reemplazar, aquí voy a tener 8. ¿Cuánto es el F? El F1, si no estoy mal, es 0.025. Sí, aquí están los Fs, ¿no es cierto? El 1, 2 y 4 es 0.025. Entonces, aquí voy a poner 0.025 multiplicado por su longitud. Su longitud, si mal no recuerdo, es 100 metros. Todas las tuberías tienen 100 metros de longitud. Y acá lo que me va a quedar es el caudal total al cuadrado. ¿Sí? Y aquí abajo, pi cuadrado por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el diámetro, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el diámetro de la tubería 1? El diámetro de la tubería 1 es 100 milímetros. Entonces, aquí vamos a tener 0,1, ¿no es cierto? Puesto en metros, 0,1 elevado a la quinta. Entonces, vamos a hacer esas operaciones. ¿Y cuánto nos da eso? Inge, disculpe, ¿el caudal tiene un valor? No sabemos todavía cuánto es el caudal. Así es que podemos calcular todo menos el caudal, ¿no es cierto? El caudal va a seguir ahí. Me sale 20.677, Inge. Ok, Yamil, muchas gracias. A mí me sale 103.388. Ya. A ver, yo voto por el 20.677. Bueno, redondeando, creo que sería, 792. está bien. Lo voy a poner sin decimales porque son números grandes. ¿Sí? Entonces lo voy a redondear directamente ahí a 8. Si está bien, Inge, es 20.677.79. Ya. A ver, es que insisten, le pondremos los decimales. 77.79, con 2 decimales más que suficiente. Y obviamente aquí vamos a tener el caudal elevado al cuadrado. Bien, esa sería la pérdida en la tubería 1, ¿no es cierto? Ese sería este caudal, la pérdida de energía en el tramo AB. En el tramo BC, ¿sí? La pérdida de energía ahí en el tramo BC, ¿no es cierto? Ahí tengo las tuberías 2 y 3. Entonces, esas tuberías están en paralelo. Entonces, voy a utilizar esta fórmula de acá. Fíjense, la fórmula 10 que ven acá. Esa fórmula, ¿no es cierto?, nos da la pérdida de energía en un sistema de tuberías en paralelo en función del caudal total, ¿no es cierto? Y las propiedades de las dos tuberías. Entonces,
para no estar pasando cada rato de una diapositiva a la otra, me voy a copiar la fórmula. Esto es lo que me voy a copiar. Tal vez lo voy a poner, lo llevo como imagen. Bien. Entonces nos regresaremos donde estamos. No, me he saltado una. Eso está loco. Ok. Entonces, voy a usar esa fórmula. Si quieren, la agrandamos un poquito para que guarde proporción. Y volvamos al modo presentación. Bien, entonces esa es la fórmula. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es ir reemplazando los valores. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener que esto es igual a qué, ¿no es cierto? Voy a tener 8 veces el caudal al cuadrado dividido entre pi cuadrado, ¿no es cierto? 9,8, perdón, ya, la gravedad y pi cuadrado, entonces aquí voy a poner simplemente pi cuadrado. Y aquí abro corchetes y voy a tener aquí mi raya de fracción y tengo que tener en el denominador esa sumatoria. ¿Sí? Entonces escribiremos esa sumatoria para nuestras tuberías. ¿Cuáles tuberías están ahí en el BC? ¿No es cierto? Son las tuberías 2 y la tubería 3. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, esa sumatoria. ¿Dónde se me perdió el cursor? Ahí está. Entonces, voy a tener aquí una fracción. Ya, el diámetro de la tubería 2 es de 100 milímetros. Entonces, le voy a poner 0,1 al cuadrado dividido entre la raíz, ¿no es cierto? Y fíjense, aquí abajo vamos a tener su F. La tubería 2 tiene el F 0,025 multiplicado por su longitud, que es 100, y dividido por su diámetro, que es 0,1. ¿Ya? Y no tenemos accesorios en la tubería 2, entonces la sumatoria de los Ks simplemente va a ser 0. ¿Ya? Entonces, eso es para la tubería 2. ¿Ya? Esta de aquí arriba. Para la tubería 3, esa es la tubería nueva, en teoría, ¿no es cierto? Su diámetro es 200, su F es 0,02 y el K de la válvula es 30. Entonces, me voy a ir aquí y voy a llenar igual sus datos, ¿no es cierto? Entonces, le voy a poner más, su diámetro es 0,2. 0,2 al cuadrado. Aquí abajo, raíz de 0,02, si tiene menos fricción. Su longitud si es 100 dividido entre su diámetro, es 0,2, y más la sumatoria de los Ks. En este caso solo tenemos un accesorio que es la válvula, entonces 30, esto viene así. Y aquí arriba tenemos el 1 y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, igual el caudal total no conocemos, entonces todo nos va a quedar un valor multiplicado por Q cuadrado, por el caudal al cuadrado. Entonces, aquí le vamos a poner que esto es igual y ahí pondremos el valor. Entonces, por favor, lo calcularemos. 1193,55 sale, Inge. Ya, ahora, ahí está.
1193, dijo. Sí, punto 55. Ok, punto 55. Ok, gracias, Eric. Q cuadrado. Entonces, por Q al cuadrado. A ver, alguien más si nos confirma para que estemos seguros. Sí, Inge, sale lo mismo. Excelente. Y el otro H, el H4, ¿no es cierto? En la última tubería, como es una tubería simple, utilizamos su fórmula, ¿no es cierto? El 8F4, L4, Q al cuadrado, dividido entre pi cuadrado, gravedad, diámetro 4 elevado a la quinta. ¿Sí? Y si se dan cuenta, el F, el L y el diámetro son iguales que de la tubería 1, por lo tanto igual nos va a salir 20.677.79 Q cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, esto podemos reemplazar en la ecuación que teníamos acá, ¿no es cierto? Acá hemos visto que, ¿no es cierto?, las pérdidas tienen que sumar 24 en total. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar justamente esto a 24. Entonces, vamos a tener que 20.677.79 Q cuadrado más 1.193.55 Q cuadrado más otra vez los 20.677.79 Q cuadrado. Aquí que he hecho, le he puesto el cuadrado ahí abajo. No importa, ahorita lo arreglamos. Esto es igual a, esto tiene que ser igual a 24 metros. Y entonces, como podemos ver, la única incógnita que tenemos es el caudal, ¿no es cierto? Que, bueno, está al cuadrado, pero se lo factoriza y despejamos, sacamos raíz y obtenemos el valor de nuestro caudal. ¿Cuánto nos da? A mí me sale 42.105, Inge. Ya, hay 42.105. ¿Sí? Este estaría, no hay por 10 a la menos 3 o algo así. Creo que no ese es el resultado. Ya, sale 5.64 por 10 a la menos 4. 5.64 por 10 a la menos 4. Ok, ¿alguien más? Sí, es el mismo, dije. ¿Seguro? En realidad sale varios números: 5.64, 05, 38, 361 por 10 a la menos Sí, a mí 4. me sale 0.023, no sé si es ahí. A mí, Inge, me sale 0. 2.37 por 10 a la menos 2. Perfecto, entonces aquí vamos a tomar este resultado con con 4 cifras significativas. Ese es el resultado. ¿Sí? Ese es el resultado que sale, que tiene que salirles, que está bien el 2.37, ¿no es cierto? Por 10 a la menos 2, que esto significa 23,75 litros por segundo. Entonces, ese es el caudal total que está circulando ahí de un depósito a otro. ¿Sí? Entonces, para la tubería 1, ese es el caudal. Para la tubería 4 también va a ser ese caudal.
Y ahora entre las tuberías de acá, ¿no es cierto? Entre la 2 y la 3, se tiene que repartir ese caudal, ¿no es cierto? Entonces, para calcular eso, necesitamos saber primero cuánto es la pérdida de energía entre B y C, y luego con eso, utilizando esta fórmula, bueno, esta es la fórmula que hemos usado, utilizando esta fórmula y la pérdida que tenemos en ese tramo, vamos a poder calcular el caudal de cada una de las tuberías. ¿Sí? Entonces, haremos lo siguiente, mantener. Me voy a copiar esta fórmula. La siguiente diapositiva lo voy a pegar eso para utilizar. Entonces, fíjense, ya la pérdida de energía en B y C, entre B y C, ¿no es cierto? Ya hemos calculado en función del caudal, es 1193.55 Q al cuadrado. Gracias. ¿No? Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Vamos a tener que la pérdida de energía entre B y C, ¿no es cierto? Ya teníamos, ¿no es cierto? Parcialmente calculado es 1193,55 multiplicado por el caudal al cuadrado. Entonces aquí tenemos que poner en metros cúbicos por segundo. Sería 0,02375 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto nos da? Por 10 a la menos 1. 6.63. 73, sí. Ah, ya. Por 10 a la menos 1. Y me confirman, por favor. 6.73, Inge. Ah, ya. 6.73. 6.73. Sí, Ya. 6.73. Ya, esto nada que ver. Listo. Entonces, esa es la pérdida de energía que vamos a tener en ese tramo de las tuberías en paralelo. Esto va a estar en metros, ¿es cierto? Bien, entonces, ya teniendo esa pérdida, podemos calcular el caudal en cada una de las dos tuberías. Entonces, voy a traer esto un poco más arriba y vamos a reemplazar. Entonces, vamos a agarrar, a ver, con color negro. Entonces, el caudal en la tubería 2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a, ahí tenemos esa raíz, ¿es cierto? Aquí vamos a tener en el denominador, fíjense, ahí va la pérdida de energía. Ahí va el 6,73 metros. Y aquí dividido entre, ¿es cierto? Aquí tenemos 8 pi cuadrado, la gravedad 9,8 por el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro es 100 milímetros de la tubería 2, sería 0,1 elevado a la cuarta, multiplicado por el F, 0,025, multiplicado por su longitud, que es 100, dividido entre su diámetro, que es 0,1. Y no tenemos CAS, ¿no es cierto? Lo pondremos ahí más 0 para que quede claro. Entonces, de esa forma sacamos cuánto es el caudal en la tubería 2. Y para la tubería 3, ¿sí? Lo escribiré también, va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Solo que con sus datos. Igual vamos a tener ahí la raíz cuadrada de, aquí, eso no cambia, el 6,73 es la pérdida de energía entre los dos extremos del sistema en paralelo. Y vamos a tener 8. Y cuadrado, 9,8 la gravedad. El diámetro es 0,2 para la tubería 3. Elevado a la cuarta. Por, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener 0,02, coeficiente de fricción, multiplicado por 100 entre 0,2 más
En este caso aquí sí tenemos la válvula, más 30. Y con eso sacamos el caudal en la tubería 3. ¿Cuánto les da los valores? El caudal 2 sale 0.018, Inge. ¿Más decimales se puede? ¿O sale así clavado? No, tiene más decimales. 0.018, 0.40, 785, 58. Ok, ahí lo redondearemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Esto está en metros cúbicos por segundo. Esto sería 18,05 litros por segundo. Gracias. ¿Y cuánto nos daría el otro? Sí, da 0.057, 04, 99, 73, 21. Ok, lo voy a redondear ahí. Fíjense, estoy manteniendo 5 decimales en todos, ¿no es cierto? Cosa de que al volver a litros por segundo, me quedan 2 decimales. Entonces sería 5,70 litros por segundo. Bien, si yo sumo estos dos, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 18 más 5, 23, 23,75 litros por segundo. ¿Sí? Ese sería el caudal total que llevan las dos tuberías. Y eso es igual al caudal que hemos calculado acá, ¿cierto? Ese es el caudal que hemos encontrado que está yendo de un depósito al otro. Entonces, de esa forma podemos verificar, ¿no es cierto?, que nuestros resultados están bien, ¿cierto? Está todo cuadra. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, Inge. Ok, muchas gracias. Entonces, con esto hemos terminado la clase de hoy. Que tengan un buen resto de jornada. Que tengan un excelente día.